Yo no quería hacer esa película. Pensé que me iban a borrar de la pantalla. Así, sin rodeos, lo confesó alguna vez Pedro Infante, cuando le preguntaron sobre su participación en Los Tres García, una de las películas más queridas de la época de oro. Aquel joven Pedro, que apenas comenzaba a dejar huella en la industria, no era aún el ídolo nacional que llenaría cines y corazones, y frente a dos figuras consagradas como Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza, sintió por primera vez el peso del miedo, el miedo de no ser suficiente, de que su voz, su rostro, su carisma quedaran opacados entre gigantes ya establecidos. La gente lo ve ahora como un titán, como un fenómeno que nació para triunfar, pero la verdad es que también tuvo dudas. También quiso renunciar y también temió desaparecer. Según versiones de personas cercanas al rodaje, Pedro se mostró inseguro desde el inicio, cuestionando si su presencia en el elenco era realmente necesaria. Decía que no quería ser el tercero que sobra, en una historia que ya tenía dos galanes fuertes y una leyenda viva como Sara García. El productor Ismael Rodríguez tuvo que intervenir y más aún, fue la propia Sara quien lo confrontó, no con dureza, sino con ternura, como una abuela que ve en su nieto algo que él todavía no sabe que tiene. Aquel momento de fragilidad, ese instante en que casi se retira, es quizás el punto más humano en la historia de Pedro Infante, un recordatorio de que, antes de volar alto, hasta los más grandes también dudaron de sus alas. En 1946, Pedro Infante aún no era el ídolo que llenaba cines y corazones. Era un actor en ascenso, sí, con una chispa innegable, pero sin la seguridad de quien ya ha probado la gloria. Los estudios clamaban por figuras probadas y Los Tres García ya contaba con dos: Víctor Manuel Mendoza, el galán recio de voz grave, y Abel Salazar, elegante y sofisticado, con años de experiencia y popularidad. Pedro lo sabía, lo sentía en cada ensayo, en cada mirada de producción. Era como si todos esperaran ver si podía estar a la altura, como si su participación fuera un experimento más, que podía salir mal. Su inseguridad se notaba, no en su forma de hablar, sino en sus silencios. A veces bromeaba de más, otras veces se perdía en sí mismo, contemplando el plató como si no fuera su lugar. El joven sinaloense, que había llegado al cine desde la radio y la canción, se encontraba ahora frente a una de las oportunidades más grandes y, al mismo tiempo, más aterradoras de su vida. No era miedo al trabajo, era miedo al olvido, a ser simplemente el tercero. En una historia que parecía escrita para dos, Pedro tenía una obsesión: no ser solo bueno, sino inolvidable. Pero Los Tres García le ponía una barrera mental, que él mismo construyó al verse rodeado de hombres ya consagrados. No lo decía abiertamente, pero sus gestos lo delataban. Se detenía entre tomas, preguntaba si su escena se notaba lo suficiente, si su voz quedaba clara, si su papel era lo bastante fuerte. A veces pensaba que el personaje de Luis Antonio podría terminar siendo solo una sombra entre los hermanos mayores que llevaban más tiempo en el gusto del público. Era, en el fondo, una lucha silenciosa entre su vocación artística y su miedo al fracaso, porque Pedro no quería ser uno más, quería dejar huella, quería que al final de la película los espectadores salieran hablando de él, aunque fuera con sorpresa, aunque fuera con duda, pero que su presencia no pasara desapercibida. Esa ambición, mezclada con inseguridad, es lo que hizo de ese rodaje un campo de batalla interna, y en medio de ese conflicto había una figura que lo observaba con cariño y que pronto se convertiría en su mayor aliada. Sara García no solo era una actriz legendaria, era también una mujer de instinto certero, capaz de detectar el miedo, aunque se escondiera tras una sonrisa. Durante los primeros días de rodaje, ella observaba a Pedro con atención, no como se observa a un rival, sino como se cuida a un hijo que aún no descubre su valor. Cuentan que una tarde, tras ver a Pedro salir del set con los hombros caídos, Sara lo interceptó en el pasillo y con voz firme:
pero cálida, le dijo: «Tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el cine mexicano te necesita, y si tú no lo ves, yo te lo mostraré». Aquella frase le cambió la postura, le devolvió la voz y, sobre todo, le plantó una semilla de confianza. Desde entonces, cada escena que compartían no era solo actuación, era una coreografía emocional en la que Sara guiaba, empujaba, resguardaba. Nació así una complicidad que traspasaba el guión, una relación que muchos describieron como la de una abuela con su nieto favorito, y fue precisamente esa conexión la que empezó a darle a Pedro el suelo firme que tanto necesitaba. Algo cambió en Pedro Infante. Tras aquella conversación con Sara, no de golpe, pero sí de forma inevitable, empezó a improvisar más, a mirar a la cámara con seguridad, a encontrar el ritmo exacto entre la comedia y el drama. El personaje de Luis Antonio dejó de ser un papel para volverse una extensión de sí mismo. Ya no imitaba a nadie, ya no intentaba parecerse a sus compañeros. Era él, con sus defectos, su picardía, su encanto natural. El equipo técnico lo notó, los extras también, y hasta los directores comenzaron a darle más libertad en escena. Pedro comenzó a brillar, no porque intentara opacar a los demás, sino porque entendió que su autenticidad era su mejor arma. Cada mirada con Sara, cada intercambio con Víctor o Abel, se volvió más fluido, más vivo, más suyo. Los Tres García ya no era la película donde temía ser borrado. Era el escenario donde estaba aprendiendo a dejar su primera huella indeleble. Sin darse cuenta, Pedro estaba a punto de conquistar no solo una cinta, sino a toda una generación. A medida que Pedro ganaba confianza, el ambiente en el set también se transformaba. De los silencios tensos del inicio, se pasó a las carcajadas espontáneas, provocadas, casi siempre, por sus ocurrencias. Una de las más recordadas fue cuando decidió cambiar un bastón de utilería por uno verdadero de madera, justo antes de una escena donde Sara García debía golpear a Víctor Mendoza. El resultado, un grito auténtico de dolor, seguido por una carcajada incontrolable de Pedro y una regañina legendaria de la propia Sara. Pero no todo fue travesura. Pedro también llevaba al set a su mascota, un periquito verde, que repetía frases y se paseaba por los camerinos, como un actor más del reparto. La producción, lejos de molestarse, decidió integrarlo a una escena, y así el periquito quedó inmortalizado en la cinta hasta como uno de esos accidentes felices que solo ocurren cuando hay magia verdadera. Estos momentos, más allá de lo anecdótico, revelaban algo profundo. Pedro ya no tenía miedo porque el set se había vuelto su casa y los actores, su familia improvisada. Así, entre bromas y ternura, el joven que había temido desaparecer se volvía cada vez más presente, más fuerte, más inolvidable. Cuando Los Tres García llegó a los cines, nadie sospechaba que esa cinta cambiaría para siempre la historia del cine mexicano. La crítica aplaudió la química del trío protagónico, pero fue Pedro quien se llevó los comentarios más efusivos. Natural, fresco, entrañable, decían las reseñas, sin saber que detrás de esa soltura había semanas de dudas, miedo y lucha silenciosa. El público lo adoró. Niños, jóvenes, adultos, todos encontraron en él algo distinto, algo que no se podía fingir, porque venía del alma. Los productores, sorprendidos, apresuraron la secuela, Vuelven los García, y comenzaron a ofrecerle papeles protagonistas, ya no como opción secundaria, sino como figura central. Pedro lo había logrado, y lo había hecho no por eclipsar a los demás, sino por aprender a brillar con luz propia. En medio de un elenco estelar, esa película, que al principio lo intimidó, terminó siendo su catapulta, y cada vez que alguien recuerda sus escenas, esa sonrisa, ese acento, ese gesto, se da cuenta de que ahí nació el Pedro Infante que México nunca olvidaría. Con el tiempo, Pedro Infante se volvió sinónimo de México,
pero su historia en Los Tres García es mucho más que un capítulo brillante en su filmografía. Es la prueba de que incluso los grandes comienzan sintiéndose pequeños, de que la duda, el miedo, la inseguridad no son debilidades, sino estaciones inevitables. En el camino hacia la grandeza, Pedro no necesitó aplastar a nadie. Para destacar, no necesitó rivalizar con Abel ni con Víctor, ni competir con la sombra de Sara. Solo necesitó confiar en sí mismo y en el talento que otros ya habían visto, mucho antes que él. Y ese cambio, ese despertar interno, fue lo que transformó a un actor inseguro en un ídolo eterno. Luis Antonio García, ese personaje que casi no interpreta, terminó siendo el primero en mostrarle al mundo quién era Pedro Infante de verdad. Cada vez que la película se retransmite, cada vez que una abuela pone el VHS, cada vez que un nieto ve por primera vez esa sonrisa en blanco y negro, algo de esa historia vuelve a renacer, no como una simple anécdota de rodaje, sino como una enseñanza silenciosa. La verdadera estrella no es quien brilla desde el inicio, sino quien se atreve a cruzar la oscuridad y encuentra, en medio del miedo, su luz.